este año va rápido, estamos ya Eso no es relativo. prácticamente despidiendo el mes 5. Porque hablaba don Albert Einstein de la teoría de la relatividad y su primera relatividad la hacía en términos de tiempo. Por ejemplo, no es lo mismo el tiempo para el que está en oposición acostumbrado a estar en el Estado, que son dos cosas diferentes, que para el que está en oposición y pertenece al sector privado. Ahora, eso depende. ¿De qué? Eso también es relativo. ¿De qué? Del bienestar que esto haya generado en el gobierno. No, pero, El gobierno siempre va a ser el gobierno, el poder siempre va a ser el poder. pero por eso te hago la referencia de el que está acostumbrado a estar y el que está acostumbrado a estar en el sector privado. ¿Cómo que dice? Es mejor estar arriba con presión que abajo con depresión. Trabajo con depresión. Pero es otra cosa, porque los que están arriba, se supone que el tiempo le pasa más corto porque el tiempo, uno de los principios de la relatividad, no de esa, sino de la relatividad del tiempo humana, es que a mayor placer o a mayor ocupación, el tiempo se supone que pasa más rápido. Más rápido. Dice, hay un libro interesantísimo de Alvin Toffler, se llama El shock del futuro, que quizás una de las explicaciones más interesantes que he encontrado sobre el paso del tiempo está en ese libro. Y él habla de que uno se da cuenta del paso del tiempo, cree darse cuenta del paso del tiempo por el efecto que uno ve en las cosas. O sea, comienzan a construir un edificio en la esquina y dependiendo del tiempo que dure, o sea, modificando ese espacio, si tú pasas todos los días, es que para ti Sí. tiene o fue rápido o fue lento ¿Ah, sí? el paso del tiempo en ese sentido. Igual pasa también incluso con las personas. O sea, todo va a depender el efecto del paso del tiempo. Porque si tú duras, eso, por ejemplo, mucho tiempo en este estudio con el mismo set y eso, tú vienes a entrar aquí es como si el tiempo no... Tú duras un año aquí es como si el tiempo no pasara. Igual que cuando tú entras a algunos espacios cerrados, donde ni siquiera penetra la luz ni nada. O sea, tú sientes como que el tiempo ni siquiera pasa. Y cuando tú sales a la calle, dices, oh, y se hizo de noche. Por ejemplo, el tiempo no pasó para los funcionarios. ¿Para Pero Abinader cuál? los mandó a la calle para escuchar y conversar con la gente sobre la obra de gobierno de Luis. No, para ellos pasó. Para quienes no ha pasado es para los pueblos donde ellos tienen que visitar, seguro. ¿Tú crees? Sí, porque parece como que hay... A mí me extraña, ¿cómo eso de que para escuchar a la gente? Ahí hay dos cosas. ¿O cómo usted no sabe? Ahí hay dos cosas. O arrancó de esa forma la campaña política, No, oficialmente. ¿verdad? O sea, La campaña política arrancó cuando 5 de julio, las elecciones, justo 2022. el día siguiente. Dicen que una El campaña día inicia... 6 inició la campaña. Dicen que una campaña electoral inicia justo cuando termina la otra. Y eso es lo correcto. No me acaben, pero eso es lo correcto. Un político no puede Darse luego de que- diferenciarse No. el día después de las elecciones que el día antes. ¿Eh? En el sentido de que siempre tiene que estar insistiendo en su electorado, sobre todo cuando tú eres un político activo. Ahora, hay un detalle interesante. Y es que los funcionarios van para la calle en medio de muchas críticas. Lo que yo siempre he dicho es que a este ¿Es gobierno... acción o reacción? Yo creo que es más reacción. Ahora, ¿qué yo creo? Que a este gobierno le ha faltado mucho sentido de cuerpo. ¿Cómo que le falta Sí, sentido del le cuerpo? falta sentido del cuerpo. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no estoy diciendo que sea una buena o una mala práctica. Pero entiendo, por ejemplo, en el caso del PLD, el presidente Medina se equivocaba y decía, el cielo es rosado. Ujú. ¿Verdad? ¿Tú sabes qué venían diciendo todos los funcionarios de atrás? El cielo es rosado y te montaban conferencias, iban a los programas y te duraban una hora hablándote que el cielo es rosado. Pero eso no será más que una falta de sentido de cuerpo, independencia de pensamiento de cada uno de los funcionarios. Bueno, pues entonces hay independencia de pensamiento, independencia de gestión y también independencia de quien lo nombra. No, yo te estoy haciendo la pregunta, ¿eh? Porque mucho se dice siempre de que una de las grandes falencias de los políticos es que se convierten en caja de resonancia de lo que dicen sus líderes. Aún los líderes estén abismalmente equivocados. Entonces, por eso le hago la pregunta, ¿eh? Yo estoy preguntando, aquí. No, y te lo agradezco porque entonces eso me da pie, como dicen los periodistas profesionales, ¿verdad? A decir lo siguiente. El gobierno, pues, ahora estaba muy risueño ahí. Sí, hay algunos que ahí estaban peleando. Entonces, algunos se rieron, otros estaban peleando.
Ahora, que yo entiendo que es importante que el presidente se concentre ahora en 2022, en el tramito este que le queda el 2022, en hacer algo concreto. Cuando digo hacer algo concreto es no en anunciar nada, Sino en presentar sino en resultados. presentar resultados. E incluso eso tienen que comenzar a hacer los ministros. O sea, una ruta crítica de aquí a agosto. O sea, de aquí a agosto lógicamente no voy a construir nada, no voy a llegar a construir nada que valga la pena. Pero por lo menos a tratar de construir una idea clara a la gente de lo que ellos han hecho. Nada físico, pero puede que algo abstracto sí. Una idea clara, o sea, en Sí. torno a lo que... Pues tú me dices a mí que hay funcionarios que tienen 2 años y no le pueden decir a la gente, esto es el logro de mi gestión. O sea, tienen que hacer un corte ahora. Agosto 2022 tienen que hacer un corte. Bueno, pero es que el presidente de la República precisamente tenía entre sus planes conversar cada 16 o cada mes, vamos a decirlo así, con la gente con ese propósito, de actualizarle sobre las cosas que ha tenido como logro de su gestión. ¿Qué se puede decir? Bueno, ya se le toca al presidente o a su equipo comunicarlo, pero eso era parte de lo que estaba contemplado, ¿no? Reitero, yo estoy haciendo preguntas aquí para llegar utilizando el método socrático, donde usted pregunta, para partiendo de ahí filosofar, ¿no? Sí, recuérdate que Hoy yo estoy preguntando, esto es una entrevista casi. Kant decía que no se puede hacer filosofía. ¿Qué han decidido? Bueno? Sí. O sea, que no se puede aprender filosofía, sino tan solo se puede aprender a filosofar. Pero bueno, precisamente lo que buscaba Sócrates. Pero yo te voy a decir algo. Ayer yo entiendo, por ejemplo, el Consejo de Ministros, ¿qué tiempo tenía que no se reunía? No, ellos se reúnen muy periódicamente, incluso me sorprendió que ayer tuvieran, porque me parece que la semana pasada hubo otra reunión. Entonces, ¿qué te dice eso a ti? No sé. Que es una reacción. Ok. Que es una reacción. ¿Tú sabes por qué? Porque la oposición lo Lo está natural es que los consejos de ministros se reúnan cada mes, una cosa así. mensual, todos los meses. Sí. Es lo ideal. Es lo ideal. Por ejemplo, ya el presidente visitó con el Consejo de Ministros las 32 provincias. A ver, no, creo que la 32 no. No, él ha ido a visitar alguna. Vamos a ver cuándo fue la última Entonces, reunión previa de esto. Los funcionarios van para la calle. Es a pasar balance de atrás hacia adelante, es decir, desde el día 0 que se hizo el primer consejo de gobierno en una provincia hasta el día de hoy. Tampoco lo sé, No. tampoco lo sé. Entonces, yo creo, Mayo 2022. yo creo entonces que si el presidente ve el programa de hoy, se va a dar cuenta que quizás Cristian es un indicador de cómo anda, con lo que piensa la gente en torno al gobierno. No, yo no sé. Digo, yo no sé porque el gobierno es el gobierno y a veces hay temas de deficiencia de comunicación que impiden que uno tenga el conocimiento pleno No, de las pero cosas que suceden. Homero dice que le encanta contar historias. Sí, pero Homero se encarga de una parte de la comunicación, por lo menos en el ejercicio, en la práctica. No, pero, Y él orienta al resto de las instituciones, pero es que cada institución es autónoma en ese sentido. pero a mí me dicen que él está, o sea, que él lleva una comunicación fluida con las direcciones de comunicación en las instituciones. Además, en la Biblia hay una frase que es excelsa, de las mejores frases que hay en la Biblia. No hay fe sin obras. Usted no puede salir a decir lo que usted no ha hecho. No hay fe sin obras. Tan sencillo como eso. Si usted, ok, ¿qué tú me vas a vender? Perfecto, ¿qué tú has hecho en esa dirección? Por ejemplo, Cuando usted va a un trabajo, le piden el currículum aguanta todo, ese papel. claro, Ahora, en la entrevista de trabajo posterior a la entrega de ese currículum, y que se dan cuenta. es que se dan cuenta si lo que usted explicó ahí, si lo que usted plasmó ahí, es verídico o es falso. cuando le hacen la prueba del fondito, Porque hay muchos que ponen en el currículum no que fueron choferes, sino que fueron encargados de transportación y movilización de personal. claro. Ah, pero espérate, es una posición. No es chofer. Es lo mismo, pero no es igual. Claro. Entonces... No eran cocineros, eran encargados del departamento de humo y grasa. No era exacto. Entonces, por ahí usted se va y puede maquillar algunas cosas, pero reitero, no hay fe sin obras. Ahora, ¿tú sabes también qué le ha pasado al presidente? O al gobierno, Bueno, al presidente. al presidente. ¿Sabes qué le ha pasado? Que también hay funcionarios que se han mantenido ahí en su posición, valga la redundancia, o él lo ha mantenido. Él los ha mantenido ¿Usted cree? a pesar de las fuertes críticas.
Por ejemplo, ¿sabes a quién han criticado mucho? Al ministro de Agricultura. Pero merecido no, porque los de criticar, muchos criticarán. Bueno, yo te voy El a tema decir- es yo te voy a decir merecido algo. o no. Desde mi punto de vista, no hay una política articulada en materia de agricultura. O sea de que es gobierno. merecida la crítica. En ese sentido, yo creo que es merecida. Si nosotros nos ponemos a pasar balance, son 22 ministerios, me parece, que hay en la actualidad. Iniciando con el Ministerio de la Presidencia, que es el que se encarga básicamente de los proyectos del presidente. O sea, lo que el presidente dice es al Ministerio de la Presidencia que le toca. ¿Se ha ejecutado lo que le toca directamente a ellos? ¿Ese quién lo maneja? Paliza. No, Macarrulla. Macarrulla. Ese es de los grandes proyectos. Bueno, no pudiera decir medianamente sí, porque entre esos proyectos está ¿Cuál? Vamos a ver. el tema de los teleféricos, que no es OPRED. Sí, o sea, OPRED responde a ellos. ¿Ya? El tema del metro. Ajá. Hay unas viviendas, una cosa que es de ellos, que a ellos les toca. Pero eso no se ha cumplido. Está bien, vamos a... ¿Qué más? El 911 depende de ellos. El 911 depende de ellos y se está Y el propio descacarando. presidente dijo que... Se está descacarando. ¿Qué más? Está bien, bueno, vámonos entonces al Ministerio de Obras Públicas. Ajá. Ministerio de Obras Públicas, que le toca la construcción de todo el país. Ah, ya arreglaron el hoyo que está ahí frente al palacio. Sí, ya eso lo... Sí, ese lo arreglaron. Sí, un virado de Despierta RD. Vamos, obra pública. En términos viales, la circunvalación sur, la de Baní, ¿Ya se se está inauguró? haciendo. ¿Qué está No, no haciendo? se inauguró, se está haciendo. ¿Pero qué está haciendo? La de Asua, el tema de Puerto Plata y la autopista, la circunvalación Puerto Plata-Santiago, me parece que es la está autopista del haciendo, Lambert. se está haciendo. Lambert se está haciendo. ¿Cuál más? De las grandes obras, no estoy yéndome a lo pequeño, porque lo pequeño siempre, estoy yéndome a lo más macro. A ver, ¿Ya? ¿hay alguna mano? No, ya. No se están haciendo entonces ninguna. No, ya, no hay más. No hay más. ¿Y qué obras así? No hay más. Ah, lo del kilómetro 9, la ampliación de los carriles. Que Eso eso, no se ha eso empezado. se inició en estos días. Sí, pero tú pasas ahora y no te das cuenta ni siquiera que están haciendo nada. Bueno, en estos días comenzaron a hacer unos trabajos ahí que vi que con, ¿cómo se llama? Una pala. Las palas estaban Un greda ahí. bajando digamos que El nivel de la... digamos que nivelando, sí, las inmediaciones para ya comenzar entonces el proceso. Pero bueno, no está hecho, pero eso tampoco, porque eso se anunció hace poco relativamente. Pintura, que también hay un proyecto de túneles y cosas para acelerar, no se ha iniciado. Ya, ¿qué más? Bueno, salud pública. Ministerio de Salud Pública. Pasamos el COVID, Va por dos ministros. Va por dos va por ministros. los ministros. Ok. Pasamos el COVID. Ajá. Digo pasamos relativamente, porque lo que hay ahora no es nada grave. Dos ministros en 2 años, en menos de 2 años. ¿Estamos resueltos ahí? No. No. Tú tienes el tema, por ejemplo, la denuncia de los hospitales sin personal. Sí. Tienes la infraestructura. Bueno, en el Ojo, en- nosotros estamos hablando, perdón, de lo macro, porque Los hay micro- temas como eso del nombramiento de hospitales, que eso le corresponde al Servicio Nacional de Salud, pero el Servicio Nacional de Salud es una institución que responde al Ministerio de Y que es Salud una Pública y dependencia, Asistencia es una Social. dependencia. Exacto. Por ejemplo, bueno, tú tienes un hospital que no recuerdo el nombre, creo que en la región norte que se está construyendo. El presidente anunció hace un tiempecito y se está construyendo. Pero eso le toca a MIBEP, al Ministerio de la Vivienda. Sí, pero es en... Salud. Bueno, Cuando salud hablamos del equipa. Ministerio de Salud, hablamos de gestión, vamos, de básicamente. gestión. Bueno, pero después... Bueno, Pero no, pero superamos el COVID, yo creo que eso es válido. Sí, pero O sea, está bien. bien, Superamos superamos, vamos a Está decir. bien, pero superamos el COVID. O sea, ya, ese es lo único ya. Bueno, Ya puede entonces... yo ya. creo que hay, Yo hay creo una que puede- excepción fundamental. Yo creo que podemos quitarlo entonces ya y cerrarlo porque se llamará para el no, COVID, no, ¿verdad? no. Pero bueno, ahí hay temas que atender. Pero está bien, vamos a perdonarlo por el El COVID. chinche, el dengue, que como que ha comenzado. Que se ignoró el dengue. ¿Qué más? Bueno, El dengue se ignoró. Y son algunos de los problemas que hay. El medicamento de alto costo. el dengue se ignoró y 2021 y 2022 muchas Pero yo personas... creo que el COVID, digamos, le genera una excepción a ese ministerio.
Bueno, Porque la atención estuvo centrada en eso y nada está más se bien, pero atendía. hace 2 años, Cristian. No, pero el COVID salimos Porque yo te voy a hace decir, meses está relativamente. bien, pero yo te voy a decir, bueno, la vacunación. Vamos a Sí, decir el específicamente. proceso de vacunación concluyó en la salida, digamos, de, de las medidas políticas sobre el COVID. Eso fluyó, la vacunación fluyó Exacto. bastante bien. Pero, Que después como que nos rezagamos, nos rezagamos no, que compramos más vacunas que nos brazos. rezagamos no. Pero es bueno, que, es es que otra cosa. perdimos muchísimo dinero. Seguimos perdiendo. Pero eso es otra cosa. O sea, hay vacunas ahí que Porque eso ya tener depende de otra gente que no es él. vamos a tener que hacer una fogata con unas vacunas que Eso quedan. depende de otra gente que no es él. Pero es el ministro de Salud. Bueno, pero Es salud, ¿eh? entonces, ¿Qué más? Vamos a ver. no voy a contabilizar mucho el Ministerio de la Vivienda porque eso todavía está en proceso de formación. No, pero todavía el ministerio de Salud. Sí, se constituyó, pero hay, por ejemplo, hay temas de permisos que tú antes buscabas en obras públicas que todavía ya están en el proceso de compaginar y Está actualizar. bien, y pero él tiene revisar. un proyecto grandísimo, el ministro de Vivienda ahí. ¿Cómo? Claro, de construir, qué sé yo, cuántas miles de viviendas. Ah, espérate. El gobierno prometió, recuérdate tú, que fue un 800.000 tema- viviendas, ¿no fueron? No, eran 64.000, una cosa así. 64.000 viviendas, me parece Yo que era creo el que no número. llevan ni 3.000. Y eso Está está, complicado. eso está de aquí a allá. Aunque dicen que no es mi BEP, sino que eso es Ministerio de la Presidencia. Que es peor entonces. Bueno. Porque eso le toca le ¿Por atañe qué parece directamente al un presidente. ministerio? Le atañe directamente al presidente. Pero usted sigue el camino, pasa al Ministerio de Defensa. Es más, La ¿qué? frontera, el tema del muro, eso es parte de lo que le toca al Ministerio de Defensa. Ya. Y la guarda de la soberanía nacional. El Ministerio de Defensa como que al ser un ministerio visualmente más de servicio que otra cosa, No hay como que la como- gente no percibe una gran... Pero bueno, comparado con lo de Paulino Sen, hay que decir, lo que se hizo Paulino Sen fue gastar cuarto en esa frontera. Mucho armamento. Armamento, que si drones, que si cámaras de vigilancia, que si torres y cosas. Usted puede decir lo que quiera, pero ahí se ejecutó. Compraron unos buques. ¿Para qué? Muchos talleres, mucha Usted le vaina. quiere poner el tema de eso ya es otra cosa, pero se invirtió. ¿Qué más? Bueno. ¿Quién más? Vamos a ver. Ministerio de Interior y Policía, para seguir ahí mismo con el tema de la seguridad ciudadana, yo no voy a ni mencionar eso. Hay un Voy a programa decir de País como Seguro, como ese debe ser una de las peores instituciones hoy día. Como dijo el diputado de La Vega, se quemó. Bueno, O sea, ahí, industria y comercio. Hito ha tenido, digamos que altas y bajas. El tema fundamentalmente de la fórmula lo llevó a pique. Sí. Pero eso no es un tema que... esa es la principal baja, pero sabemos que eso ha derrotado a todos los Sí, gobiernos. no, pero el tema no es... El problema, el problema fue la boquita la suelta. promesa. La boquita promesa. suelta. La promesa, pero tiene ahí el tema, por ejemplo, Zona Franca. Sí, pero ahí es Zona Franca. Eso ahí bien. va, que Zona Franca está muy bien. Usted tiene... O sea, lo que le toca hacer medio apagadito el tema MIPYME. el trabajo de... Medio sí, cuando sí. tú tienes más del 60% del tejido productivo nacional, que Eso es un tema, MIPYME. eso es un tema que va, y va muy de la mano con el Ministerio de Hacienda incluso, y el tema fiscal, etcétera. Pero bueno, eso es un tema que hay que martillar. Tiene, por ejemplo, ese tema, el de Zona Franca, y tiene, por ejemplo... Que por bueno, cierto, yo tenía ayer, yo eché combustible después de casi 2 meses, mi vehículo en el mío. Porque mi vehículo estaba... La gente mira, oye, ¿tú viste cómo que son? Pero está bien. No, lo que pasa es que mi vehículo, yo había chocado y estaba en taller en pintura. He tenido un choquecito, entonces estaban cambiándole lo que se afectó. Y el seguro duró la vida para repararlo. Entonces, cuando voy, yo tengo una aplicación en la que yo mido el combustible por un tema de presupuesto, de tener control de lo que se le va a uno en eso, en vehículos. Y cuando pongo la cosa, que voy a ver el precio para ajustarlo, coño, el mismo precio. No tiene, 293. tiene más de un mes eso. Más de un No, 64 días había sido la última fecha en que yo había echado combustible en ese vehículo y tenía el mismo precio, o sea que tiene más de 2 meses, lo cual no digo que es bueno ni es malo. Yo prefiero, es una disposición del gobierno. yo prefiero estabilidad que ese vaivén que tú digas, coño. Pero ojalá viene- podamos en algún momento tenerlo estable. Pero bueno, por lo menos más bajito, en 240, por más lo bajito, claro que sí. Pero usted sigue, Ministerio de Hacienda, creo que es la mejor de las labores que se ha hecho, porque de Hacienda depende aduanas y la DGI. Y en ambas instituciones se ha recolectado muchísimo dinero.
Y como se ha recolectado muchísimo dinero, eso ha permitido que el gobierno diga que está flexible sin la necesidad de la reforma fiscal. ¿Qué más? Eso en alguna medida es válido. O sea, ahora, también les doy su espinazo porque fueron ellos los que hicieron el proyecto de reforma fiscal, Se le que cayó quisieron meterlo, en 2 ocasiones. que quisieron colarlo, y que además de que quisieron colarlo, está el tema de que Ese es Jochi, que te habla, Jochi. Jochi, es sí. incompatible usted decir que nosotros estamos con recaudaciones históricas como nunca, a veces más del 140%, y luego entonces sacar el pie. ¿Qué otro? En turismo, bueno, David, Bueno, turismo tú ahí- tienes... David, ahí los bichines están haciendo un buen trabajo. ¿Cómo lo bichines? David ¿Cómo así lo bichines? ha hecho una gestión interesante con el tema turístico. ¿Cómo lo bichines? Eh, ¿Cómo lo bichines? sí, pero se ha invertido un menudo en publicidad que ojalá esas alianzas Sí, en publicidad público-privadas- también. público-privada, no, digo público-privada porque siempre se dice que no la paga el Estado, sino que la paga el sector privado. Ojalá que esa alianza público-privada no nos las cobren de manera personal, porque entonces yo tendría que donar uno de los 2 riñones que yo tengo para poder pagarla. Un riñón y la mitad de otro. Exacto, entonces sería un poco complejo para nosotros. Medio ambiente. Medio ambiente, El ministro de Medio Ambiente. más o menos. Porque él como que... Lo que pasa es que el Ministerio de Medio Ambiente me luce que está muy apegado a la personalidad de Jorge Mero. Entonces Jorge Mero es un hombre como Muy pasivo. pasivo, como paciente. Entonces dan el fuetazo, él actúa, o el ministerio actúa, pero dura 5 días como para tomar la decisión y dar el cantar. Tú ni te acordabas ya cuando tú... Oh, eso pasó. Concha, le pasó tal cosa. Mira, ahí está Medio Ambiente. Entonces, así por el estilo uno sigue pasando. Y no hay... Deportes, yo nada más veo a los atletas gritando. Yo no sé mucho de eso porque hace tiempo yo dejé la vida deportiva. Yo tengo como 6 años que no Los tres están sé, gritando y ¿verdad? el bigote del ministro. Entonces, Eso es lo único que se ve. o sea, ahí yo no sé, pero yo nada más oigo las quejas.